mal, lo mismo que los tratados, porque inicialmente, pues al mismo nivel, ahí con la discusión de los constitucionalistas, ¿verdad? De que los tratados derivan de la propia Constitución, pero aquí no vamos a entrar en esa discusión. Si nosotros señalamos disposiciones constitucionales que no se aplicaron, las tenemos que señalar en primer término, lo mismo que los tratados. Después la legislación secundaria, o sea, las leyes reglamentarias de los artículos constitucionales. Después señalamos la legislación común, o sea, nuestro código civil, nuestro código de procedimientos, la ley general de sociedades mercantiles, la ley general de títulos y operaciones de crédito, lo que corresponda, lo señalamos solamente en las disposiciones legales violadas. Pudieran ustedes ahí señalar también la jurisprudencia, que no se aplicó bien, porque tiene un carácter obligatorio. Y después, fíjense bien, nosotros tenemos que hacer un enlace entre el hecho infractor y las disposiciones legales violadas. Este enlace se hace en la parte concepto de las disposiciones legales violadas. El concepto de las disposiciones legales violadas es la explicación o el razonamiento de por qué los artículos que no se aplicaron o se aplicaron mal, pues nos causan un perjuicio, o por qué los artículos se aplicaron mal. O sea, tenemos nosotros que explicarlo. Y ahí en la explicación, pues nosotros nos apoyamos de todos los razonamientos y muy especialmente de la jurisprudencia, porque miren, aquí vamos a entender un poquito más el carácter de la jurisprudencia. Sabemos que la jurisprudencia es obligatorio, pero es la interpretación que ha hecho la Corte o los colegiados en su caso de diversas hipótesis. Cuando ya hicieron una interpretación que nos beneficia a nosotros, pues nosotros les ponemos como un argumento, una explicación, como un enlace entre el hecho infractor y las disposiciones legales violadas. Bueno, cuando aún no se ha alcanzado el grado de jurisprudencia, porque se derive de una contradicción de tesis o porque se derive de 5 resoluciones ininterrumpidas en el mismo sentido, como ustedes van a ver en derecho constitucional y también en materia de amparo, hay tesis de jurisprudencia que dan un sentido, pero un sentido razonado. Entonces nosotros pues exponemos ese sentido razonado y nos apoyamos. Y ahí también nosotros nos podemos apoyar en la explicación que los autores de derecho, los juristas, pues han dado de determinados temas. Entonces aquí nosotros hacemos el argumento y es donde prácticamente pues adquiere un mayor volumen la realización de nuestros recursos y también pues donde nosotros nos justificamos con un trabajo adecuado ante nuestro cliente, porque nuestro cliente va a quedar muy satisfecho, decir, mi abogado llevó un recurso o una apelación como con 30 hojas, tenía jurisprudencias, tesis de jurisprudencia, hasta doctrina, ¿verdad? Entonces es donde nosotros pues reforzamos la explicación de por qué una disposición aplicada mal o no aplicada vulneró y nos causó el agravio. Entonces, esto normalmente lo hacemos pues por escrito, ¿verdad? Independientemente de que nuestro recurso sea un recurso horizontal o un recurso vertical. Indudablemente, ¿verdad? Cuando se trata de un recurso vertical, que es la apelación y que nos vamos a la segunda instancia, pues es donde mayor empeño le ponemos. No se diga cuando ya interponemos nuestra demanda de amparo, porque sabemos que pues, las autoridades federales, las autoridades superiores del juez del conocimiento, pues van a tener que revisar la actuación a detalle y guiarse en lo que nosotros le estamos exponiendo. Ahora, fíjense bien que esta situación de la expresión de agravios desde la óptica de teoría del proceso, les reitero que no representa ningún problema. Nada más que no quiero que ustedes digan, no, además pues está re fácil expresar, pues el hecho infractor, la parte o la resolución que nos causa agravio, lo transcribimos. Las disposiciones, pues vemos qué artículos ya de inicio, los de seguridad jurídica 14 y 16 constitucionales,
Fíjense que está fácil, maestro. Y la explicación pues está muy fácil. Bueno, pues fíjense que, pues, por ejemplo, les voy a poner el comentario de la materia procesal civil, que es la que más conozco. Para tener una metodología de presentar y guiar la presentación de un recurso de apelación, que es la segunda instancia, que es el recurso vertical que existe, para guiar la forma que los litigantes lo presentan, así como en tratándose de la demanda o de la contestación, que nos dicen sus requisitos, pues tratándose de la expresión de agravios, fuera de que haya las disposiciones legales violadas, el, el concepto de las disposiciones y el hecho infractor, se piden otros requisitos específicos que también se piden en otras ramas. El que se pide en general es que cada hecho se presente o cada agravio por separado. O sea, nosotros no podemos hacer una mezcolanza porque hagan de cuenta que si se violó una disposición, pues no podemos ahí enredar al juez y expresar al mismo tiempo varios hechos infractores. Tenemos que ir separando cada uno de los hechos infractores y respecto de cada hecho infractor seguir esta metodología. O sea, hecho infractor, disposición legal violada, concepto de la disposición. Si hay otro hecho infractor, así lo vamos expresando por separado. Bueno, eso es lo primero, pero esto, pues la verdad tampoco representa ningún problema. Bueno, lo que representa un problema es que en materia procesal civil, por ejemplo, se exige que se distinga entre los agravios, los que se conoce como agravios procesales, agravios sustanciales y agravios de fondo. Entonces, ¿qué son uno y otro? De esto no se preocupen ustedes, lo van a tener que aprender y pues realmente perfeccionar cuando tengan que hacer un recurso porque van a tener que leerlo a detalle. Pero así en general, fíjense bien, los agravios procesales son los que ocurren entre o una etapa y otra de nuestro juicio, o sea, entre la demanda y la conciliación y la contestación y la audiencia de alegatos. Pero fíjense bien, cuando ocurre el agravio, nosotros debemos defendernos de él. O sea, a lo mejor nos toca hacer valer una reclamación o un incidente. Es un requisito, porque si hacemos valer nuestro agravio solo en la apelación, pues le falta que nos hayamos defendido del agravio en el momento procesal oportuno. Quiere decir que nos defendimos, pero obtuvimos una resolución en contra, pero nos defendimos. Entonces, estos son los agravios procesales. Los agravios sustanciales son los agravios que afectan el debido proceso, como por ejemplo que haya habido una audiencia en la que no haya estado presente o no conste que estuvo presente nuestro abogado. Y los agravios de fondo son todas las disposiciones legales que no fueron aplicadas o que fueron mal aplicadas respecto del fondo del asunto. Vamos a pensar las disposiciones legales que se refieren a la validez de un contrato. Si una no se aplicó, entonces es un agravio de fondo, pero no se tuvo que hacer valer inicialmente, se hace valer hasta el último. Pero cuando se trata de los agravios procesales, sí se nos exige que los hagamos valer en el momento que ocurre el agravio. ¿Vale? Entonces, pues esto sí se ve un poco complejo. Para efectos de la teoría del proceso, pues basta que ustedes sepan que la expresión de los agravios es el hecho infractor, concepto de las disposiciones legales violadas y concepto de las disposiciones legales. Con eso nos conformaríamos. Pero yo les quise dar a ustedes un ejemplo de que esa expresión de agravios resulta compleja. La materia procesal civil tiene formalidades, pero si ustedes se dedican, bueno, las van a tener que dominar, pero otras tantas son si lo hacen en materia penal, ya no se diga en otras ramas del derecho, como el juicio de amparo, etcétera. Bueno, ¿qué pretendemos nosotros cuando
interponemos nuestros recursos. Acuérdense ustedes, pretendemos que el recurso, la resolución, pues se revoque, se modifique, ¿verdad? Porque no se aplicó adecuadamente la ley, hubo una omisión. Pero fíjense bien, cuando se resuelve, ¿cómo se pueden declarar nuestros agravios? De 4 formas. Se pueden declarar agravios fundados, agravios infundados, agravios inoperantes y agravios inexistentes o insuficientes. Perdón, insuficientes. Fíjense bien, agravios fundados. Pues vamos a estar contentos si fuimos quienes promovimos el recurso, porque eso que significa que nuestro recurso pues procedió y que la resolución atacada va a ser modificada o revocada. Qué bueno, ahí ni nos preocupamos. Agravios fundados. Cuando nuestros agravios fueron infundados, pues sí nos preocupamos, porque quiere decir que aunque los hubo, no pudimos demostrar que las disposiciones no se aplicaron o estuvieron mal aplicadas. Entonces, quiere decir que cuando se decretan que hay agravios infundados, pues nosotros no obtuvimos una resolución favorable y la resolución recorrida va a ser confirmada. Ya perdimos nosotros. Agravios inoperantes. Pues por eso les expliqué cuando un agravio es procesal, porque quiere decir que el agravio existió, pero que en su momento no lo combatimos. O sea, no presentamos nuestro recurso de reclamación o nuestro incidente, y aunque el juez aprecia que lo hubo, pero no lo combatimos oportunamente, y aunque lo estamos diciendo en la apelación, es un agravio inoperante, porque le faltó un requisito, no se hizo valer en su momento el medio de defensa. Fíjense lo importante, porque a lo mejor nosotros decimos, no, pues me espero hasta la apelación, ¿no? Si tienes un agravio que es interprocesal, entonces hay que hacer valer nosotros nuestro recurso, porque aunque nos lo resuelvan en contra, cuando promovamos nosotros la apelación, van a checar si lo promovimos y entonces van a resolver. Y aunque se hubiese resuelto inicialmente en nuestra contra, a lo mejor en la apelación, como si cumplimos el requisito de habernos defendido como la ley lo establece, pues se declara fundado y la ganamos. Entonces, nosotros tenemos que estar siempre presentes de la litis, bien y bien pendientes. Bueno, y los agravios insuficientes. Pues es que hay agravios, pero que no modifican la situación de la resolución. O sea, son agravios que se pueden incluso subsanar, pero que nosotros no podemos pensar que debido a este agravio, aunque nosotros lo demostremos y aunque nosotros pues lo probemos, este agravio modifique la resolución. Entonces, ¿cómo se puede resolver nuestro recurso vertical? Pues declarando que los agravios son fundados, infundados, inoperantes o insuficientes. ¿Qué necesitamos nosotros? Pues que nuestros agravios sean siempre fundados. Entonces, tenemos que tener cuidado, no nada más en la rama procesal civil, sino en todas las ramas del derecho. Miren, si nosotros intentamos nuestro recurso horizontal, quiere decir que lo va a resolver el mismo juez. Entonces presentamos nuestro recurso, ya sea en forma escrita, que es lo normal, hacemos nuestra expresión de agravios, ahí no se tienen que complicar con que tienen que exponer agravios sustanciales, procesales, etcétera. No, ahí con que expresen ustedes el hecho infractor, las disposiciones legales violadas y el concepto de las disposiciones legales violadas, pero si lo hagan por separado, o sea, un agravio por separado, le corren traslado a la parte contraria. La parte contraria, como le interesa que se confirme lo que a nosotros nos perjudica, lo va a contestar o no, independientemente de que lo conteste o no.
Si se señalaron pruebas, se desahoga la prueba que corresponda, y si no se señalaron pruebas, resuelve el mismo juez. O sea, quiere decir que, si ustedes lo ven, es algo que se va rápido. Esto es el recurso de reclamación en materia procesal civil, pero es el equivalente a recursos de reclamación que hay en otro tipo de juicios o revocación. Pero en materia procesal civil hoy se llama reclamación. Entonces exponemos nosotros nuestros agravios y corre nuestro recurso. Si ustedes van a escuchar que los litigantes, si hay una resolución que les perjudica de trámite, entonces ya propusiste tu reclamación, está bien. Luego hay que hacerla valer, y le corren traslado a la parte contraria y conteste o no, pues, y si ofrecimos pruebas se desahogan, y luego se dicta ya la resolución que corresponda. Entonces, esto es en nuestros recursos horizontales. Pero ¿qué va a pasar cuando nuestro recurso es vertical? Pues va a pasar un trámite especial, porque da lugar a la segunda instancia. Lo vamos a ver la próxima clase, la tramitación de nuestro recurso vertical. Y como ejemplo, pues vamos a platicar de la tramitación de un recurso de apelación en materia procesal civil. El juez del conocimiento es la sala. La sala no es una autoridad unitaria, sino es una autoridad colegiada. La conforman 3 magistrados. Hay un magistrado que recibe el asunto y que lo proyecta para que, si los otros magistrados están de acuerdo, lo aprueben. O sea, se lleva a cabo una revisión minuciosa de nuestro expediente. Entonces, la próxima clase vamos a explicar cuál es la tramitación de nuestro recurso vertical, y el ejemplo va a ser la apelación en materia procesal civil. Entonces, si tienen ustedes alguna duda, pues como ha sido costumbre, mándenmela por el correo y se las trato de aclarar. Y si no hay dudas, pues de todos modos nos vemos la próxima clase. Estén muy bien, compañeros, muchas gracias. Que sea una buena semana para todos nosotros. Hasta luego.